sexo, raza y clase en las colonias. ¿Podría haber sido diferente el resultado de la conspiración de Calibán si sus protagonistas hubiesen sido mujeres? ¿Y si los rebeldes no hubieran sido Calibán sino Sicorax, su madre, la poderosa bruja Argelina que Shakespeare oculta en el fondo de la obra, ni Trúnculo y Estéfano sino las hermanas de las brujas que en los mismos años de la conquista estaban siendo quemadas en las hogueras en Europa? Esta es una pregunta retórica, pero sirve para cuestionar la naturaleza de la división sexual del trabajo en las colonias y de los lazos que podrían establecerse entre las mujeres europeas, indígenas y africanas, en virtud de una experiencia común de discriminación sexual. En Yo, Tituba y la bruja negra de Salem, Marcire Conde nos permite comprender bien el tipo de situación que podía producir semejante lazo, cuando describe cómo Tituba y su nueva ama, la joven esposa del puritano Samuel Parris, se apoyaron mutuamente en contra del odio criminal de su marido hacia las mujeres. Un ejemplo aún más destacable proviene del Caribe, donde las mujeres inglesas de clase baja transportadas desde Gran Bretaña como convictas o siervas por deudas se convirtieron en una parte significativa de las cuadrillas de trabajo bajo vigilancia de las haciendas azucareras, consideradas ineptas para el matrimonio como los hombres blancos acaudalados y descalificadas para el trabajo doméstico, por su insolencia y disposición revoltosa. Las mujeres blancas sin tierra eran relegadas al trabajo manual en las plantaciones, las obras públicas y el sector de servicio urbano. En este mundo se sociabilizaban íntimamente con la comunidad esclava y con hombres negros esclavizados. Establecían hogares y tenían niños con ellos. También cooperaban y competían con las esclavas en la venta de productos cultivados o artículos robados. Pero con la institucionalización de la esclavitud, que vino acompañada por una disminución de la carga laboral de los trabajadores blancos, la situación cambió drásticamente. Cualquiera fuese su origen social, las mujeres blancas fueron elevadas de categoría, esposadas dentro de las filas de la estructura de poder blanco, y cuando les resultó posible, ellas también se convirtieron en dueñas de esclavos, generalmente mujeres empleadas para realizar el trabajo doméstico. Este proceso no fue, sin embargo, automático. Igual que el caso de sexismo, el racismo tuvo que ser legislado e impuesto. Entre las prohibiciones más reveladoras se debe contar una vez más que el matrimonio y las relaciones sexuales con negros fueron prohibidos. A las mujeres blancas se les casaban con esclavos negros y se condenaba a los niños que resultasen de esos matrimonios a ser esclavos de por vida. Estas leyes, aprobadas en Maryland y en Virginia en la década de 1660, son pruebas de la creación desde arriba de una sociedad segregada y racista, y que las relaciones íntimas entre negros y blancos debían ser efectivamente muy comunes, y para acabar con ellas se estimó necesario recurrir a la esclavitud de por vida. Como si siguieran el libreto establecido por la Casa de Brujas, las nuevas leyes demonizaban la relación entre mujeres blancas y hombres negros. Cuando fueron aprobadas en la década de 1660, la clase de brujas en Europa estaba llegando a su fin. Pero en las colonias inglesas, que luego se convertían en Estados Unidos, todos los tabúes que rodeaban a las brujas y los demonios negros estaban siendo revividos, una vez a expensas de los hombres negros. Divide y reinarás. También se convirtió en política oficial en las colonias españolas, después de un periodo en el que la inferioridad numérica de los colonos recomendaba una actitud más liberal hacia las relaciones interétnicas y las alianzas con los jefes locales a través del matrimonio. No obstante, en la década de 1540, en la medida en que el crecimiento de la cantidad de mestizos debilitaba el privilegio colonial, la raza fue instaurada como un factor clave en la transmisión de propiedad y se puso en funcionamiento una jerarquía racial para separar a indígenas, mestizos, mulatos y la propia población blanca. Las prohibiciones en relación al matrimonio y la sexualidad femenina sirvieron también aquí para imponer la exclusión social, pero en la América hispana, la segregación por raza fue solo parcialmente exitosa, debido a la migración, la disminución de la población, las rebeliones indígenas y la formación de un proletariado urbano blanco sin perspectivas de mejora económica y por lo tanto propenso a identificarse con los mestizos y mulatos más que con los blancos de clase alta. Por eso, mientras que en las sociedades basadas en el régimen de plantación del Caribe, las diferencias entre europeos y africanos aumentaron con el tiempo, en las colonias sudamericanas se hizo posible una cierta recomposición, especialmente entre las mujeres de clase baja europeas, mestizas y africanas, quienes, además de su precaria posición económica, compartían las desventajas derivadas del doble discurso incorporado a la ley que los hacía vulnerables al abuso masculino. Signos de esta recomposición pueden encontrarse en los archivos de que la Inquisición mantuvo en México durante el siglo XVIII, sobre investigaciones que llevó a cabo para erradicar las creencias mágicas y heréticas. La tarea era imposible y pronto la propia Inquisición perdió interés en el proyecto, convencida a estas alturas de que la magia popular no era una amenaza para el orden público. Los testimonios que recogió revelan, sin embargo, la existencia de múltiples intercambios entre mujeres en temas relacionados con curas mágicas y remedios para el amor.
creando con el tiempo una nueva realidad cultural surgida del encuentro entre tradiciones africanas, europeas e indígenas, como escribe Ruth Bejar. Las mujeres indias daban colibríes a las curanderas españolas para que las usaran para las atracciones sexuales. Las mulatas encontraron a las mestizas en domesticar a sus maridos. Y una hechicera loba le contó sobre el demonio a una coyota. Este sistema popular de creencias era paralelo al sistema de creencias de la iglesia y se propagó tan rápidamente como el cristianismo por el Nuevo Mundo, de tal manera que después de un tiempo se hizo imposible distinguir qué era indio, qué era español o qué era africano. Asimiladas ante los ojos de la Inquisición como gente carente de razón, este mundo femenino multicolor que describe Ruth Bejar es un ejemplo contundente de las alianzas que, más allá de las fronteras coloniales y de colores, las mujeres podían construir en virtud de su experiencia común y de su interés en compartir los conocimientos y prácticas tradicionales que estaban a su alcance para controlar su reproducción y combatir la discriminación sexual. Así como la discriminación basada en la raza, la discriminación sexual era más que un bagaje cultural y que los colonizadores llevaron desde Europa con sus picas y caballos. Se trataba nada menos que de la destrucción de la vida comunal, una estrategia dictada por un interés económico y específico por la necesidad de crear las condiciones para una economía capitalista, como tal siempre ajustada a la tarea en cuestión. En México y Perú, donde la disminución de la población aconsejaba incentivar el trabajo doméstico femenino, las autoridades españolas introdujeron una nueva jerarquía sexual que privó a las mujeres indígenas de su autonomía y les otorgó a sus parientes de sexo masculino más poder sobre ellas. Bajo las nuevas leyes, las mujeres casadas se convirtieron en propiedad de los hombres y fueron forzadas, contra la costumbre tradicional, a seguir a sus maridos a casa. Se creó un sistema de compadrazgo que limitaba aún más sus derechos y poniendo en manos masculinas la autoridad sobre los niños. Además, para asegurarse que las mujeres indígenas cuidaran a los trabajadores reclutados para hacer el trabajo de la mitad en las minas, las autoridades españolas legislaron que nadie podía separar al marido de la mujer, lo que significaba que las mujeres serían forzadas a seguir con sus maridos, les gustara o no, incluso en zonas en que se sabía que eran lugares mortíferos debido a la población creada por la minería. La intervención de los jesuitas franceses en el disciplinamiento y la instrucción a los Montagnes Naskapi en Canadá durante el siglo XVII nos da un ejemplo revelador de cómo se implantaban las diferencias de género. Esta historia fue contada por la difunta antropóloga Eleanor Leacock en sus Mitos de la dominación masculina, en el que examina el diario de uno de sus protagonistas. Este era el padre Lejune, un misionero jesuita que, haciendo algo típicamente colonial, se había incorporado a un puesto comercial francés en un lugar alejado con el propósito de cristianizar a los indios y transformarlos en ciudadanos de la Nueva Francia. Los Montagnes Naskapi eran una nación indígena nómada que había vivido en gran armonía, cazando y pescando en la zona oriental de la península del Labrador. Pero para la época en que llegó Lejune, la comunidad estaba siendo debilitada por la presencia de europeos y la difusión del comercio de pieles. De tal manera que a los hombres dispuestos a establecer una alianza comercial con ellos les parecía bien dejar que los franceses determinaran de qué manera debían ser gobernados.